Hola, ¿cómo estás? Nos volvemos a encontrar. Y hoy te propongo que empecemos con una oración. Estamos empezando el mes de septiembre, el mes de la primavera, que siempre como que nos trae esta esperanza de que todo vuelva a brotar. Viste que la primavera es después del invierno, donde los árboles quedan sin hojas, donde el paisaje es más gris, donde el frío nos hace encerrarnos. La primavera nos muestra que todo siempre vuelve a empezar, que todo vuelve a nacer, a florecer y a llenarse de colores. Te propongo entonces hoy que hagamos una pequeña oración pidiéndole a Jesús que sostenga nuestra esperanza, que sostenga nuestras ganas de renacer, de volvernos a encontrar. Este desierto, de distancia, de no poder vernos, de todo lo que sentimos que hemos perdido en este año tan distinto y por momentos tan difícil. Bueno, que pronto nuestra travesía por el desierto, como la hizo también el pueblo de Israel, se termine, ¿eh? Y que entre en nuestro corazón la primavera, que sostenga nuestra esperanza de volvernos a encontrar, de florecer. Dale, entonces, en un momentito de silencio, cada uno de nosotros le pide a Jesús lo que tiene en el corazón. Y le damos gracias también por todo lo que sí pudimos conservar y tener. Nuestra familia, nuestra salud, nuestra escuela a través de este contacto. ¿Sí? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de la Misericordia, ruega por nosotros. Bueno, y ahora te invito a mirar en esa página que yo salté la vez pasada porque quería dedicarme especialmente un encuentro a Juan Pablo II, ¿no? A San Juan Pablo II, que creo que ya te dije, es el Papa de mi juventud. Yo tenía unos 15 años cuando él vino a la Argentina, y bueno, fue un Papa que tuvo un pontificado muy largo y revolucionó la Iglesia desde el amor. Eh, es un amor especial que yo le tengo, por eso le escribí una canción que después te voy a compartir, eh, basada un poco en las palabras que él dice en el video que yo te mando aparte, que te invito a que lo veas tranquilo, para que escuches su voz, para que escuches y veas sus gestos, como él le gustaba siempre estar rodeado de jóvenes y de todos, y cómo se juntaban multitudes cuando él iba y celebraba misas en las grandes avenidas, en las calles. Nosotros lo hicimos en la 9 de julio. Se juntaban tantas miles de personas que iban a verlo y escucharlo. Y él tenía el fuego del amor de Dios dentro. Te puedo asegurar que escucharlo era sentir que te quemaba el corazón. Eh, sí, fue un santo. Fue maravilloso. La gente lo amó y bueno, aún lo amamos. Está en el cielo con Jesús, pero sigue acompañándonos. Fue maravilloso que fuera nuestro Papa. Fue hermoso, hizo tantas cosas tan importantes. Se reunió con presidentes de muchos países donde estaban prohibidas las religiones para convencerlos de que se le diera libertad religiosa. Fue el que logró, preguntarle a tu papá y a tu mamá, que se tirara abajo el muro de Berlín que dividía a Alemania en dos. eh, Fue el Papa mensajero de la paz. Se lo llama San Juan Pablo II el Grande, el Magno. Fue maravilloso. Bueno, vamos a leer un poquito lo que dice la página, porque si yo me pongo a hablar es como que queda todo en el aire. Mirá, el Papa viajero, sí,
fue el primer papa que viajó tanto. Por eso es como que acá el cuadernillo lo compara un poco con San Pablo, ¿no? Él comprendió la importancia de salir a llevar a Jesús a todos, pero viajó a lugares donde nadie había ido, al África. Maravilloso. Dice aquí el cuadernillo, Pablo nos inspira. Muchos cristianos a lo largo de la historia han sentido una gran inspiración en el coraje misionero de San Pablo. Eso lo llevó a imitar su aventura y a emprender su idea de llevar el mensaje de Jesús a todas partes. Tuvimos santos que muchos años antes que Juan Pablo II lo hicieron. Ya vamos a hablar un poquito, por ejemplo, de San Francisco Javier, que fue justamente misionero, ¿no? Y muchos otros que tuvimos. Bueno, dice aquí, el Papa Viajero. Vamos a leer un poquito sobre San Juan Pablo II. Nació en Polonia el 18 de mayo de 1920. Karol Wojtyła, difícil de pronunciar. Se ordenó sacerdote en 1946. Actor de teatro. Por eso dicen que se manejaba tan bien delante de la televisión. Pero igual, era puro amor. Poeta, dramaturgo, quiere decir que escribió obras de teatro, y gran deportista, que amaba esquiar y escalar montañas. Vas a ver en el video que yo te mando aparte, de Drive, que él salía a caminar y escalaba porque se ponía en contacto con Dios y así rezaba en la naturaleza. Fue designado arzobispo de Cracovia, en Polonia, en 1963 y cardenal en 1967. Para que puedas ser elegido papa tenés que haber tenido el título antes de cardenal. Esto es importante. Y fue elegido sumo pontífice, o sea, papa, muy joven, a los 58 años, el 16 de octubre de 1978, cuando eligió llamarse Juan Pablo II. Porque el anterior papa que eligió como nombre Juan Pablo I vivió apenas unos meses y murió enseguida. Entonces él tomó ese nombre y se puso Juan Pablo II. ¿Sí? Juan Pablo I había tomado el nombre de Juan XXIII, que fue muy importante, que también fue santo, nombrado hace poquito junto con Juan Pablo II, y de Pablo VI, que fueron, digamos, como los dos últimos papas importantes antes de Juan Pablo I. Bien, como papa guió la Iglesia Católica durante más de 26 años, en uno de los pontificados más largos de la historia, con una personalidad fuerte y carismática. Entre 1979 y 2004 visitó 133 países de todos los continentes, comenzando por República Dominicana hasta el santuario de Lourdes en Francia, que fue su último viaje. Además realizó 146 visitas pastorales dentro de Italia. En todos esos viajes, este papa viajero recorrió aproximadamente 1.200.000 kilómetros, lo que representa dar la vuelta al mundo 29 veces, o viajar a la Tierra, digamos, de la Tierra a la Luna 3 veces. Fíjate lo que viajó, era muy inquieto. Tras su muerte en 2005, la gente reunida en la Plaza del Vaticano exclamaba santo súbito, lo que significa santo ya. Fíjate cómo lo querían, ¿sí? Finalmente fue canonizado en 2014, fue nombrado santo. Fíjate, algunas cositas que yo agregué. Ningún papa recibió la visita de tantas personas en sus audiencias. Es tradicional que el papa dé como una catequesis todos los miércoles. Se asoma a la plaza y el que quiere va y lo escucha, con un micrófono, por supuesto. Bueno, 17.600.000 peregrinos, dice, que fueron a verlo en esas audiencias de los miércoles, sin contar todas las otras celebraciones que él hizo especiales. Se calcula que para el año 2000, que el Papa Juan Pablo II lo nombró el año del jubileo, un año especial, fueron 8.000 peregrinos solamente en ese año.
Peregrinos se les llama porque vienen del mundo entero viajando a verlo al Papa. Y después dice que también nombró, estoy leyendo para no olvidarme estos datos, nombró él mismo, porque hacía mucho que no se nombraban santos nuevos en nuestra iglesia. Él fue el que más impulsó el nombramiento de nuevos santos. No porque lo fue a buscar a cualquier lado, sino porque faltaba hacer ese reconocimiento. Nombró 51 santos. Nombró 482 santos. Hizo 51 misas para nombrar santos. En total, 482 santos y 1338 beatos, es decir, personas que están un escalón antes de ser nombradas santas. O sea, hizo todo ese movimiento y ese reconocimiento en la iglesia. Él agregó en el rezo del rosario 5 misterios nuevos, los que él llamó los misterios luminosos, donde contemplamos, por ejemplo, el anuncio del reino de Dios, el bautismo de Jesús, las bodas de Caná, el agua convertida en vino, el día en que Jesús en la última cena nos deja la comunión, y la transfiguración, cuando Jesús se muestra como Dios delante de Pedro, Santiago y Juan. Él agregó estas cosas, o sea, fue un papa que cambió muchas cosas, pero todas cosas que tenían que ver con lo espiritual. Ya te conté que se reunió con presidentes de todos los países, porque viajó por todo el mundo. Y Argentina vino en el contexto de el peligro que tuvimos de entrar en guerra con Chile. Preguntale a tus papás a ver si saben. Vino corriendo para evitar esa guerra en 1982. 1982 fue la guerra de Malvinas. O sea, primero estuvo lo del conflicto con Chile y en 1982 él vino a pedirnos a los jóvenes, yo estuve ahí, y nos dijo, me acuerdo de esa frase, hagan con sus manos una cadena más fuerte que las cadenas de la guerra. Y nos vino a decir que la juventud inglesa quería la paz y querían ser nuestros hermanos. Vino a traer la paz y a detener esa guerra, siempre buscando la paz. Yo tuve la suerte, él vino para una Semana Santa y estuvo un domingo de Ramos. Y yo lo tuve re cerquita, como te tengo ahora a vos, porque los jóvenes, él instituyó también lo que se llamaban las jornadas de la juventud. En el video que yo te mando vas a ver cantidad de jóvenes reunidos y él hablándoles y bailando con el bastón o bailando con sus manitos sentados, ya muy viejito. Él le gustaba mucho reunirse con los jóvenes y él instituyó la Jornada Mundial de la Juventud. Siempre se hace todos los años desde que él estuvo en un país distinto y nosotros ese año la tuvimos aquí en Argentina, la Jornada Mundial de la Juventud, y viajan jóvenes del mundo entero y estuvimos ahí en la 9 de julio y bueno, muchos nos anotábamos como servidores ayudando a la gente, sosteniendo carteles, y yo sostenía un cartel de la comunión para que, como éramos muchos, el sacerdote veía con la comunión y se paraba donde estaba el cartel y los que estaban cerca tomaban la comunión ahí. En la calle hacíamos la misa, en la avenida 9 de julio. Y justo el Papa vino a dar una bendición de Ramos ahí delante mío. Maravilloso, experiencias hermosas. Bueno, en la canción que yo escribí, vas a ver que yo al comienzo de la canción pongo una frase que Jesús misericordioso, al aparecerse a Sor Faustina, polaca, se le apareció a Sor Faustina Kowalska, la imagen de lo que soy, Jesús misericordioso, y le dijo, quiero que pintes un cuadro así como me ves. Y San Juan Pablo II fue el que, siendo papa, tomó este mensaje y mandó hacer puso un domingo como el Domingo de la Misericordia, que lo celebramos siempre. Estos son todos cambios que hizo él. Y fíjate que cuando él murió unos días antes de ese Domingo de la Misericordia. Recuerdo ese día. Estuvo muy enfermo muy largo tiempo, ya no podía hablar, sin embargo se asomaba en su silla de ruedas por la ventana,
ahí en Roma, donde él vivía, en el Vaticano, y trataba de hablar, hasta que la última vez no pudo ya. eh, y bueno, y se hizo como una vigilia, la gente se reunía en la plaza a rezar por él, hasta que finalmente se mantenía las cortinas de su habitación abierta. Cuando se apagó la luz y se corrieron las cortinas, esa fue la señal de que él había muerto. Eh, lo recuerdo y me emociona, porque recuerdo que era un 2 de abril, un domingo fue. Y yo estaba con la televisión encendida porque decían que ya estaba muy enfermo. Y yo estaba como rezando también por él y me había quedado dormida, me acuerdo. Estaba en la cama mirando la tele y me desperté de pronto y vi esto y salió alguien a anunciar. Bueno, el Papa Juan Pablo II, todavía no era santo, el Papa Juan Pablo II ha ido a la casa del Padre. Dio la noticia de que se había ido a la casa de Dios, nuestro Padre. Y sorpresivamente la gente aplaudió. Fue como un alivio que sentimos todos porque él ya no sufría y se había ido al cielo. Pero la gente empezó a gritar, santo súbito, santo súbito, santo ya. En italiano lo decían, santo ya. Nosotros lo reconocimos como santo, todos los que lo conocimos. Y sí, inmediatamente el que fue después Benedicto XVI, que era su gran amigo y su mano derecha, que después fue elegido papa, él fue el que inició la causa para que fuera nombrado santo. No había ninguna duda de que sería nombrado santo. Fue muy especial. Y Jesús, al aparecerse a Sor Faustina, le dijo, desde Polonia nacerá una chispa que encenderá al mundo entero. Y ese fue Juan Pablo II. Por eso en la canción que yo te dejo ahora, vas a ver que yo puse esa frase al comienzo. ¿Qué más te puedo decir? Sí es importante destacar que el 13 de mayo, que es la fecha de Nuestra Señora de Fátima, de la aparición de la Virgencita en Fátima, el 13 de mayo de 1980, creo que es el año, él sufre un atentado. Él acostumbraba a ir en lo que nosotros le llamábamos el papamóvil. Era como una camioneta y él iba parado y bendecía, iba en el auto y pasaba por la plaza de San Pedro, ahí en el Vaticano, saludando a la gente. También cuando viajaba por los países hacía lo mismo. Cuando vino acá a Argentina, ya el papamóvil era todo blindado, cerrado, ¿sí? Con vidrios antibalas. ¿Por qué? Porque él sufrió un atentado. Una persona, por cuestiones políticas, porque como Juan Pablo II defendía la libertad religiosa y no le gustaba el comunismo porque no permitía la libertad del hombre, bueno, un comunista fue y le pegó un tiro. Están las filmaciones, si vos las buscás en internet, no te las quise poner porque no. Creo que rápidamente en el video que yo te dejo de él hablando algo se ve. Te digo que nos pegamos un susto bárbaro. Nunca recuperó del todo la salud después de ese atentado. Estuvo mucho tiempo internado, pero bueno, se recuperó, pero a partir de ahí es como que su salud se resintió. Sin embargo, siguió viajando. Pero él después fue a visitar a este hombre a la cárcel. Hay imágenes de él que yo las pongo. Tiene un pullover celeste, este señor. Él está hablando con él. Yo pongo esas imágenes en el video de mi canción. Él fue y lo confesó y le dio el perdón, y lo perdonó. Maravilloso. Y se dice que fue la Virgen la que lo salvó, porque fue justo un 13 de mayo, que es fecha de la Virgen de Fátima. Sí, así lo creemos. ¿Qué más te puedo decir? Te dejo mi canción. Es un santo muy especial al cual le rezo siempre que sostenga la fe de nuestra iglesia. Y te invito a que veas ese video de Drive. Cuando tengas tiempo, escuchá su voz. Escuchá cómo a veces se enojaba cuando habla en contra de la guerra y dice, deténganse ante el niño. Enojado, se enojaba muchísimo. Tenía una gran fuerza espiritual. Era maravilloso.
y es de los nuestros, es de nuestra iglesia. Maravilloso. Te lo regalo, rezale, seguro te va a escuchar. Te dejo un beso grande, te dejo la canción y te dejo aparte el video. Conocelo, no te lo pierdas, búscalo. Tenía un gran sentido del humor. Hay muchos videos de él riéndose. Había un payaso, me acuerdo, que era su preferido. Y para cuando le hacían regalos de cumpleaños, hacían ir ese payaso que hacía morisquetas y él se tentaba tremendamente de risa. Cariñoso con los pobres, con los niños. Imagen de ternura, imagen del mismo Jesús. Te dejo un beso grande. Nos vemos. Chispa de Dios que encendió de amor al mundo, acortando las distancias y hasta derribando muros. Padre y pastor, peregrino incansable, desbordaba el corazón de entusiasmo al escucharte. Busquen a Cristo, miren el rostro de Dios que vino a compartir nuestra existencia. Vivan en Cristo, no tengan miedo. Aquel que es la vida misma, abran las puertas. Debí rezar y aun caído levantarte, de corazón perdonar, como el Señor lo hace. Nos enseñaste a forjar una cadena con nuestras manos unidas, invencible ante la guerra. Busquen a Cristo, miren el rostro de Dios que vino a compartir nuestra existencia. Vivan en Cristo, no tengan miedo. Aquel que es la vida misma, abran las puertas. San Juan Pablo II, amado por todo el mundo, que derramaste tu vida para servir al Señor. Vive en mí tu mirada, tu buen humor, tu sonrisa, la fuerza de tus palabras, aún mueve mi corazón. Busquen a Cristo, miren el rostro de Dios que vino a compartir nuestra existencia. Vivan en Cristo, no tengan miedo. Aquel que es la vida misma, abran las puertas del corazón. No tengan miedo, abran las puertas